Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI, el número 12 de la cuarta temporada. Y hoy con muchísimos temas súper interesantes. Nuestro tema principal va a ser una pregunta de ustedes, que el concepto fue Biblia y ovnis, así que vamos a hacer una reflexión, espero yo bastante profunda, pero espero que no sea aburrida, sobre qué relación existe o podría existir entre la Biblia y los ovnis. Gracias a cómo se está ampliando esta red, también después de que hablamos de los paracaidistas de Maipú, me envió un audio, un nuevo testigo que ese día los vio y nos va a contar su experiencia. Y también vamos a tener un análisis de Fénix 4, este grupo de investigación tan profundo, tan serio y tan técnico en sus trabajos, que ya hablamos con ellos muchísimas veces, y que esta vez se pusieron a investigar un tema que salió en estas semanas. Para el quien está escuchando día a día, estamos hablando del mes de mayo de 2024. Tuve que pensar el mes y el año, tengo que decirles entre paréntesis, que fue un caso que ocurrió en Escobar, en el norte del conurbano bonaerense, donde empezaron a aparecer varios videos con unas luces que viajaban a velocidades increíbles. Bueno, Fénix 4 se dedicó a investigar y Guillermo Victori nos va a contar cuál es la conclusión a la que llegaron. Antes de empezar, como siempre, yo soy Jorge Luis Zuckdorf, me siguen en redes, en Instagram soy @JorgeLuisSoficial, en Twitter soy @JorgeLuisS_77. Tengo un mail para que me manden preguntas, dudas, comentarios, que es las historias de George, las historias de George se escribe, @gmail.com, y tengo un número de WhatsApp que es el más 54 911 60 45 41 50, más 54 911 60 45 41 50. ¿Por qué les doy todas estas redes? Esperen que apoyo el teléfono, obviamente para que me sigan, para estar en contacto, pero por sobre todas las cosas para que me manden preguntas. Este espacio se construye, se estructura con los temas de los cuales ustedes quieren hablar, así que como siempre les digo, los invito a que me manden preguntas y que me manden audios, que también obviamente puede ser con preguntas, pero por sobre todo audios con experiencias en primera persona, experiencias que les haya tocado vivir a ustedes o algún familiar, como es la que tenemos hoy al final del programa, que realmente es espectacular. Los invito también a seguirme, a poner me gusta, a recomendar el espacio. Lo estén escuchando en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iHeartRadio, en donde lo estén escuchando. Pongan seguir, y por supuesto también si están escuchando en YouTube les pido lo mismo, que comenten, que pongan manito para arriba, que se suscriban al canal, que se suscriban a donde lo estén escuchando. Así esta comunidad se hace más grande, porque como dependemos de las preguntas de todos, cuantos más seamos, las preguntas van a ser más amplias y las miradas van a terminar siendo muchísimo más amplias, pienso yo. Bueno, vamos a dar inicio a este episodio en cuanto encuentre mi documento de Word, que por más que pido preguntas, quiero que sepan que en este momento tengo 245 hojas con elementos para responder, lo que me hace muy orgulloso. En realidad tengo 45 porque voy por la 200 de estas últimas dos temporadas, así que tengo 45 hojas para responder. Claudiote69 me mandó un mensaje, dice: ¿podrías hablar de la Biblia explicada por la existencia de seres extraterrestres? Es un tema polémico y que hay que tomar con mucho respeto. Cada vez que he hablado de la Biblia especialmente, he recibido algún mensaje de alguien un poco ofendido. Nunca faltas de respeto, nunca planteos que hayan estado mal, pero yo quiero hablar y explicar que cuando yo hablo de cualquier tipo de religión, trato de hacerlo con muchísimo respeto. ¿Por qué? Primero que nada porque ustedes saben que en este espacio
estamos afuera de las verdades absolutas. O sea, no vamos a discutirle nunca a ninguna religión si lo que dicen es verdad o no, porque no es mi función discutir con la fe. Que es un poco lo mismo que les digo de los contactados. Yo no voy a discutir con la fe porque la fe no se discute, por definición la fe no se discute. Pero sí hay elementos objetivos en los cuales se puede tener diferentes interpretaciones. Esta semana me dediqué bastante a leer artículos de prensa sobre ovnis y Biblia, y encontré mucho bullying, mucha falta de respeto, planteando que tal vez algunas abducciones simplemente era hablar de la muerte o algo, y era mucha burla hacia una mirada que no se tiene por qué descartar, más cuando hay cientos de muertes en la Biblia y nunca se relatan de ciertos puntos exactos de los que vamos a hablar. Hermenéutica se llama la ciencia que se dedica a investigar los textos sagrados. Es difícil investigar textos sagrados, primero porque siempre hay que tratar de darles un contexto y tratar de darles un sentido. En el caso de la Biblia hay que entender que no es un texto, sino, como bien su nombre lo dice, que significa libros. Son muchísimos libros escritos durante al menos 1000 años, cuando entendemos desde los primeros relatos hasta los últimos, y tenemos por lo menos 1000 años de relatos, o tal vez más. Estos textos, para quien cree, son textos de inspiración divina, o sea, textos que han sido escritos por diferentes personas, que de hecho la gran mayoría figura con su nombre quién fue lo que escribió, pero que de alguna manera, al haberlos escrito, estuvieron inspirados por Dios para dar un mensaje. Acá es donde empiezan enormes debates si los textos de la Biblia son históricos, si no. En el Nuevo Testamento hay varios evangelistas que ponen un hincapié muy fuerte en plantear cuestiones históricas exactas. Usualmente esas cuestiones históricas exactas no corresponden con el tiempo y el lugar. Y muchas veces muchos de los relatos que narra la Biblia no son expresados de la misma manera, otras veces sí, por los historiadores de la época, como Flavio Josefo. Entonces hay una contradicción a veces grande entre la cuestión histórica de la Biblia y la cuestión espiritual. Para la gran mayoría de las religiones que siguen la Biblia, que son las religiones cristianas, obviamente cada uno teniendo su versión, la Biblia en realidad es un libro de inspiración divina. No debería estar abocada a buscar puntos exactos de la historia, aunque muchos piensan que sí. Por otro lado, hay muchos géneros en la Biblia, ¿no? Hay géneros narrativos, hay géneros más abstractos, hay géneros más poéticos, como pueden ser los salmos. También hay salmos que son preciosos. Y obviamente el libro, yo creo que más conocido, es el Génesis, ¿no? Que es este libro tan extraño que nos dice cosas tan extrañas como el fin del mundo, los 4 jinetes del Apocalipsis, etcétera, etcétera. Lo que hay que entender es que el Génesis no era un libro en sí, sino que el Génesis es un formato, un estilo narrativo, que en realidad lo que estaba haciendo era describir situaciones en clave para que algunos entendiesen, y que esto también ha complicado en muchas cosas la interpretación de la Biblia. ¿Son los únicos textos los que conocemos de la Biblia? Y no, por supuesto que no. Acá viene el segundo tema, que es cuando empiezan a aparecer todo lo que se llama los textos
que son por ejemplo los evangelios apócrifos, que son los evangelios que se mantuvieron, que se encontraron a veces tal vez después, como fue en los rollos del Mar Muerto, pero que fueron eliminados de la Biblia católica. A ver, para entender, la Biblia se genera después de un concilio, que es una reunión de obispos, de líderes de la iglesia, allá por el año 3097 y para el año 3397 después de Cristo, y para el año 400 se empieza a instaurar el texto definitivo, que se lo divide en capítulos. Obviamente en esta elección de textos se dejaron muchísimos otros textos afuera, y obviamente estamos hablando de 400 años después de todo lo que ocurrió en Jerusalén con la muerte y resurrección de Jesús, para quien cree o para quien analiza lo que dicen los textos. Y son textos que los evangelistas escribieron entre 80 años y más años después de ocurridos estos hechos. Por lo tanto, imagínense si hoy algo que tiene 80, 100 años es tan difícil de contar exactamente. Imagínense en ese momento, con la falta de resguardo de información, con muchísima menos gente que sabía leer y con muchísimos relatos orales que eran de los que se nutrieron los evangelistas para escribir. Ahora, quien cree, y no vamos a entrar en esta discusión, dirá, bueno, justamente de eso se trata la inspiración divina, ¿no? De guardar una historia durante tantos siglos para que después se pudiese amonedar en palabras, como decía Borges. Es el libro también más publicado de la historia de la humanidad, y ese es un récord que está claramente probado, y que habla de algo así como de creo que son 5.000 millones de copias a lo largo de su historia, o 500.000 millones de copias. No, la cuestión es que claramente es el libro más leído. Aclarando todo esto, que me parece que es un contexto que es interesante para hablar de la Biblia, nos vamos a empezar a meter en lo que a nosotros nos concierne. ¿Hay relatos extraños en la Biblia que nos hablen de ovnis, que nos hablen de extraterrestres, que nos hablen de tecnologías que van más allá de lo que en ese momento se podía creer? Yo les voy a pedir permiso para leerles cómo empieza la Biblia, cómo empieza el Génesis, los primeros capítulos del Génesis, y a partir de ahí vamos a empezar a charlar. El Génesis empieza así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las superficies de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Este texto lo van a encontrar con diferentes palabras. Yo tomé ahora la versión más moderna de la Biblia latinoamericana. No es el texto que más me gusta, pero me parecía que servía. Al principio Dios creó los cielos y la tierra, dice el primer texto. Entonces, por definición, Dios estaba fuera de la tierra. Si Dios estaba fuera de la tierra, yo no puedo más que decir nomenclativamente que Dios es extraterrestre, porque Dios crea la tierra, o sea, Dios está más allá de la tierra. Jamás nos han hablado del nacimiento de Dios, como en otras, tal vez en otras culturas sí. Pero hay que entender que Dios ya vivía cuando la tierra todavía no existía. Ergo, es de fuera de la tierra. Ergo, Dios es extraterrestre. Este es el primer punto que a mí siempre me ha parecido fascinante plantear, decir y contar, ¿no? Dios creó la tierra, por lo tanto Dios estaba fuera de la tierra, por lo tanto Dios es extraterrestre. Ese es el primer punto en las primeras líneas que tiene la Biblia. Fuera de esta historia del Génesis hay varios textos que llaman mucho la atención.
Creo que los más conocidos y los más debatidos por la ufología y que han generado muchísima polémica son los textos referidos a Enoc, a Elías y a Ezequiel. Vamos a empezar a leer uno a uno y vamos a tratar de entender qué es lo que el autor quiso decir o no. Todo empieza en el libro de Génesis, narra la historia de Enoc. En el Génesis 5, 22, 24 dice: Enoc anduvo con Dios, vivió después de engendrar a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. El total de días de Enoc fue de 365 años. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Dios se lo llevó, no habla de la muerte, que sí habla de muerte en otros casos. Después, en la carta a los hebreos, el autor dice en el 11:5: por su fe también fue Enoc trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios. Casi para una mirada ufológica estamos hablando de una abducción, que de alguna manera fuera de la Biblia, pero también es lo que ocurre con la Virgen María, que lo vamos a charlar más adelante, pero tampoco en los textos, y en este caso en la tradición de la Iglesia, muere, sino que es llevada en cuerpo y alma al cielo. Que básicamente es lo que nos relata cualquier abducción, ¿no? Que se los llevaron al cielo en cuerpo y alma. Después los bajaron a la gran mayoría de los abducidos, pero es lo que relata la Biblia. El siguiente ocurre en el libro 1 de los Reyes, que es bastante largo y complejo, que es un libro que narra la cronología desde el rey David en adelante. Allá más o menos por el 17-18 empieza a hablar de la historia del profeta Elías y de cómo el pueblo de Israel se divide entre el dios Baal y Jehová, y que en un momento, en una de las discusiones más álgidas, Elías plantea hacer 2 piras con leños, y que esos leños los tiene que encender el dios. Entonces primero hacen la de Baal, ponen un buey cortado en pedazos, están todo un día rezándole y gritándole a Baal, y el fuego nunca se prende. Al día siguiente toca el punto de Jehová, hacen lo mismo, hacen la pira. A diferencia, él coloca algunos elementos, pone 12 piedras simbolizando a las 12 tribus de Israel y manda a mojar toda la leña, o sea, le tiran muchísima agua, si no me falla la memoria, 3 veces, y después de eso él le pide a Dios, a Jehová, que prenda fuego eso, y el texto dice que el fuego baja, o sea que algo desde el cielo enciende el fuego de la pira de Elías y hace denotar que Jehová, que Dios es el Dios verdadero y es el Dios que tiene poder, y por eso logra hacer bajar, descender desde el fuego, desde el cielo, el fuego, y que incluso con todo totalmente mojado logra que ese fuego se transforme en un incendio que termina generando el holocausto, el sacrificio al dios, que en este caso era también porque había una enorme sequía en el lugar. Entonces Yahvé, enviando el fuego desde el cielo, logra que esto se transforme en un incendio. Y para muchos también ahí empieza el debate, ¿qué es que baje fuego del cielo? O casualidad, también fuego desde el cielo es el nombre del libro de Travis Walton y de la película, ¿no? Pero ese fuego desde el cielo es otro de los símbolos extraños e inexplicables que tiene la Biblia. Pero esto no termina ahí. En el Reyes 2, en 1, otra vez en el versículo 9 cuenta: entonces envió a él un capitán de
de 50 con sus 50 hombres, el cual subió hasta donde estaba él, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y él le dijo: oh, hombre de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y otra vez descendió fuego del cielo y consumió a este capitán. Y varias veces que envía gente, desciende fuego del cielo defendiendo a Elías y atacando a sus contrincantes. Bueno, y Elías sigue y sigue. Un poquito después, en Reyes 2.2, es toda la parte de toda la historia del manto de Elías, algo que también es muy famoso. En el 8 dice: Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se apartaron a uno y otro lado, y ambos pasaron por lo seco. Y aconteció que cuando hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me ves cuando sea quitado de ti, te será concedido, pero si no, no. Y sucedió que, yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y sucedió que, yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo vuelvo a leer porque también es uno de los puntos más extraños y sorprendentes. En el cielo aparece un carro de fuego comandado por caballos de fuego que evidentemente llegan y separan al profeta y a su alumno. Y el profeta asciende a los cielos en un torbellino. Y entonces Eliseo, al verlo, dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y no sé si le vio más, y tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y regresó y se paró en la orilla del Jordán. Elías se fue al cielo, otro abducido. ¿Cómo podemos tomar este punto también, que es maravilloso, ¿no? Y ahora vamos a pasar a hablar de Ezequiel. Ezequiel, en el libro 1 de Ezequiel. Voy a leer a este segundo profeta, que es Ezequiel, en el capítulo 1, versículo 1. Leo todo y después lo analizamos porque es impresionante. Y aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. A los 5 días del mes, del 5º año del cautiverio del rey Joaquín, vino directamente la palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y vino allí sobre la mano de Jehová. Y miré, y aquí un viento tempestuoso venía del norte, y una gran nube y un fuego relampagueante, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como de ámbar, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había uno que se asemejaba de hombre, y cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y las piernas de ellos eran derechas, y las plantas de sus pies como planta de pezuñas de becerro, y centellaban a manera de bronce y bruñido. Y debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y los 4 tenían sus caras y sus alas. Con las alas se tocaban uno a otro, y no se desviaban cuando andaban. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era como de hombre, y cara de león en el lado derecho de los 4, y cara de buey en el lado izquierdo de los 4. Asimismo, los 4 tenían cara de águila.
Así eran sus caras, y sus alas estaban extendidas hacia arriba, 2 de las cuales se tocaban entre sí, las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, donde el espíritu los llevaba. Ellos iban como andaban, no se desviaban. Sigue y sigue el relato, pero vamos a pasar un poquito más adelante, que dice: y miré a los seres vivos, y aquí una rueda en la tierra junto a los seres vivientes con sus 4 caras. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del topacio. Y los 4 tenían un mismo aspecto, su apariencia y su obra eran como una rueda en medio de otra rueda. Cuando andaban se movían sobre sus 4 costados, se desviaban, no se desviaban cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y los aros estaban llenos de ojos alrededor de los 4. Y cuando los seres vivientes andaban y las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. ¿Qué estamos hablando? Explíquenme, es algo que llega en medio de un humo, de una nube con fuego, son ruedas girando entre ruedas, con ojos que observan, con seres alados sobre ellas. Estos objetos aterrizan y despegan de la tierra con movimientos que describe, que parecen ser bastante ilógicos para lo que el profeta o el escritor de este texto se debería haber imaginado. Realmente para mí es otro de los textos que sorprende y deja mucho. Vamos a seguir leyendo un poquito más porque esto sigue y sigue y sigue. Entonces estábamos por: y hacia donde el espíritu iba, ellos iban, y allí donde el espíritu iba, las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. El espíritu estaba en las ruedas. Está hablando de, no sé. Cuando ellos andaban y andaban ellas, y cuando ellos se detenían. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban justamente con ellos, porque el espíritu de cada ser viviente estaba en las ruedas. Esto ya lo repetí, perdón. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía un firmamento de manera de un cristal maravilloso extendido encima de sus cabezas. Yo he tenido cientos de relatos de objetos transparentes. Y debajo del firmamento sus alas se extendían derechas, y la una hacia la otra. Cada uno tenía 2 alas con las que cubrían sus cuerpos por un lado y otro. Otra vez lo repite. Y oía el ruido de sus alas cuando andaban, como un sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como un ruido de muchedumbre, como la voz de un ejército. Casi es el ruido de un motor, ¿no? Si nosotros lo analizamos. Cuando se detenían, bajaban sus alas. Y cuando se detenían y bajaban sus alas, se oía la voz por encima del firmamento que estaba sobre sus cabezas. Y sigue y sigue y sigue, y es toda una descripción de algo que nosotros hoy, a la luz de la modernidad, podríamos verlo sin duda de otra manera, y otra vez sorprende muchísimo. Otros temas que no quiero seguir leyendo porque tengo miedo de ser bastante aburrido, ¿no? Pero hay gente que analiza cuestiones extrañas, como obviamente lo que fue la la concepción de María, y que piensan que fue alguna especie de inseminación artificial. Yo ahí planteo otra cosa que alguna vez lo dije, es que todos los milagros a la luz de hoy, con la tecnología que hoy tenemos, se pueden realizar. Hoy se revive gente en hospitales todos los días, gente que ha estado mucho tiempo en coma, básicamente como muerta, recobra la conciencia. Hoy se hacen inseminaciones artificiales, una mujer puede quedar embarazada sin haber tenido relaciones sexuales y siendo virgen. Hoy se puede y se multiplica la comida en cualquier fábrica que se dedique a realizar comida procesada. Hoy se puede caminar perfectamente sobre las aguas con muchísimos medios de transporte. Hoy se puede decir de qué lado hay más peces de otros con cualquier sonar. Hoy se puede
transformar el agua en vino, hoy podemos transformar con diferentes elementos cualquier elemento en básicamente cualquier comida. Es impresionante, pero cuando uno ve todos los puntos de los milagros y la vida pública de Jesús, con tecnología todo se puede hacer. A ver, algunos dirán, no se puede revivir a un Lázaro después de 3 días de estar muerto. Claramente no, pero si este señor Lázaro en realidad estaba en coma o estaba catatónico, sí se lo puede revivir, y sí se puede revivir a personas. Cosas extrañas que al día de hoy no nos explicamos, y definitivamente yo creo que es muy importante. Hay 3 puntos que siempre bajan del cielo y que son muy, muy interesantes. Por un lado, la transfiguración de Jesús. La transfiguración de Jesús, que ya está en uno de los evangelios, dice: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a su hermano Juan. Los llevó aparte a un monte alto, y a la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo: Señor, qué bueno que estemos aquí. Bueno, ahí empieza todo lo que es el relato de lo que sucedió, pero esta conexión extraña llama muchísimo la atención de muchísimos investigadores, porque podría ser una revelación de un cuerpo diferente. Lo mismo ocurre en Hechos de los Apóstoles, cuando finalmente Jesús asciende a los cielos, que el texto dice: dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba. Otra vez, para un ufólogo podríamos estar hablando perfectamente de una abducción. Esta misma ascensión también, como había ocurrido con Elías, como había ocurrido con Enoc, también ocurre ya en la tradición de la Iglesia Católica, porque no está planteado en los libros sagrados, con la Virgen María, que también habría ascendido al cielo de la misma manera. A ver, todo esto que vimos, y que hay muchísimo más, es una reinterpretación, no es una verdad. La Biblia es un libro de fe, es un libro para ejercitar la espiritualidad. A veces, cuando se lo toma, creo yo, desde mi punto de vista y solo desde mi punto de vista, como una verdad revelada, bajada y aplicada exactamente a la tierra, es donde empiezan tantos debates, desde el creacionismo con la evolución, tantos puntos que hasta el día de hoy siguen siendo puntos de debate. Ahora, cuando nosotros tomamos el texto y lo objetivamos de todo el contexto, cada uno de los puntos que fuimos leyendo realmente sorprenden un montón. De verdad sorprenden. Bueno, espero que haya gustado y espero que no haya sido muy pesado, ¿no? Porque tenemos que seguir adelante con el programa y todavía nos falta muchísimo. Últimamente me está pasando algo muy lindo, y que empezó un poquito en TikTok, que empezó a viralizarse mucho más, y me empiezan a aparecer testigos, gente que me empieza a contar cosas de los casos que estamos hablando. Y esto pasó esta semana y para mí está buenísimo. Así que quiero que escuchen a Juan Sepúlveda, que nos va a contar cómo él vio a los famosos paracaidistas de Maipú, del cual hablamos hace poquitos capítulos atrás. Jorge Luis Zukov, te voy a dar mi testimonio del día 31 de enero de 1998, el caso de los paracaidistas de Maipú. ¿Qué pasa? Que yo vivía justo en el sector donde aparecieron esos paracaidistas, y era hay una base aérea, o sea, de una escuela de policía, y siempre estamos acostumbrados los que vivimos ahí que caigan paracaidistas, ¿ya? Porque también se practica ahí en la parte donde yo vivía. Pero ahí pasó algo extraño, porque yo estaba a una distancia de unos 4 kilómetros de mi casa, y empiezo a ver por sobre las nubes, muy alto,
cayendo muchos, yo veía como papeles, eran como trozos de papel. Pero ¿qué pasa? Que esos trozos de papel nunca caían. Y cuando llego a mi casa en mi auto, me doy cuenta que yo los veía como unos paracaidistas, porque realmente lo estuve mirando como 15 a 20 minutos, y eran como unos paracaidistas, pero realmente eran como el traje espacial, o sea, eran más gordito el cuerpo y la mochila que cargaban en la espalda. Y estos paracaídas no caían nunca, pues. Entonces, y más encima, después de mirarlo un buen rato, vi que más arriba de las nubes, porque tengo buena vista, en ese año yo tenía 34 años, y vi que más arriba seguían otros paracaidistas, pero para arriba, o sea, no caían. Entonces también me di cuenta de que habían como unas pequeñas luces, 3 luces más o menos alrededor de cada paracaidista. ¿Y qué pasa? Por tantos años yo he tratado de entender este fenómeno, porque de repente el video es tan malo, porque el ojo humano es mucho más potente que una cámara, que un celular o que un video. ¿Y qué pasa? Que en la cámara tal vez muestran 6 objetos paracaidistas, pero yo vi alrededor de 19 paracaidistas que estaban por sobre las nubes, era a gran altura, y más encima que yo viendo aviones, yo calculo más o menos el porte era como la cola de un avión, o sea, eran grandes los seres estos que caían, y yo creo que medían sus 5 metros de altura. Y también es algo que me he estado todo este tiempo como preguntándome qué fue eso, y no he encontrado en ninguna foto o algo similar a lo que vi en ese momento. Bueno, ojalá que te sirva mi testimonio, ¿ya? Listo, chao, chao. Gracias, Juan. Realmente me parece revelador, impresionante. Estamos hablando que él vio más de 19 de estos seres. ¿Y qué es lo que él dice? No hay, al día de hoy, no se encuentra una explicación ni nada similar. Es un misterio, realmente es uno de los misterios más grandes que hemos conversado, ¿no? Hay videos, hay testigos, hay intentos de explicaciones, pero nadie ha logrado entender qué sucedió con los paracaidistas de Maipú. Si no escuchaste el caso, poner en el buscador en donde estés escuchando y te va a aparecer. Yo creo que no son más de 5 o 6 episodios atrás, tal vez un poquito más, pero lo vas a encontrar. Bueno, vamos a seguir adelante. Siguiente tema es esto que ocurrió en Escobar, provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, a unos 40-50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, donde diferentes testigos grabaron con sus teléfonos unas luces extrañas que pasaban por el cielo. Estaba muy nublado, nadie sabía quién era, salió en diferentes medios de comunicación de Argentina. Hubo astrónomos tratando de explicar, o sea, la nota más viral y más conocida fue con mi amigo Hugo Machiavelli, que justamente entrevistó al testigo y pusieron un astrónomo a hablar. Ahora, todo esto activó un debate gigante, primero en Argentina y después en gran parte del mundo, de qué se trataban estas luces. Para algunos obviamente se trataba de reflectores, para otros no tenía ningún sentido que fuesen reflectores. Los debates a veces son estériles hasta que se busca pruebas, y a eso se dedican mis amigos de Fénix 4. Así que automáticamente, cuando supe que ellos estaban investigando el tema, los llamé y Guillermo Victory, que es algo así como el CEO de Fénix 4, también le pregunté qué era Fénix 4 como para poder empezar a encararlo. Empezó a respondernos
cada una de las preguntas que tenían que ver con lo que sucedió en Escobar y a qué conclusiones ellos habían arribado. Y justamente la primera pregunta fue que nos describa este objeto. Este video yo lo voy a subir a mi Twitter también para que lo vean, pero ¿qué era este objeto y qué pensaba la gente? En el video se puede observar una serie de luces que cruzan de forma rectilínea por el cielo a una velocidad bastante considerable que llama poderosamente la atención. El testigo refiere que estaba por sacar el perro al jardín de su casa cuando se encuentra con este hecho en el cielo, toma un video y no refiere ningún tipo de opinión sobre qué es lo que está grabando, sí que le causa una gran extrañeza. Este video fue tomado por un canal de noticias, La Nación Más, y fue presentado como posibles ovnis. Hacen una entrevista a quien toma el video, le hacen una serie de preguntas y al no tener ningún tipo de respuesta, solamente que le causaba una gran extrañeza lo que había filmado en ese momento, consultan con un astrónomo y el astrónomo refiere que no tiene ningún tipo de explicación desde lo que hace a su ámbito sobre lo que se está observando en el video. ¿Y por qué deciden investigarlo? La decisión de investigar este y todos los casos que llevamos adelante no es inmediata. Después de tomar contacto con el video, lo empezamos a analizar, a ir haciendo un crisol de ideas, de hipótesis posibles de lo que se podría estar observando. Empezamos a ir descartando las que no tenían un sustento potencial como para seguir avanzando en esa dirección en la investigación, y hacemos una búsqueda en toda la red para buscar un fenómeno exactamente igual y que se haya presentado en el mismo lugar, ya que hoy con la cantidad de cámaras que hay y la gente todas tienen un celular, llama la atención que solamente aparezca un video con un fenómeno tan extraño, ¿no? Y que abarca tanta porción de cielo. Esto, por lo general, es lo que más comúnmente se ve en internet, que se ven videos espectaculares y solamente es captado por una sola persona. Esto podría inducir que es un error de interpretación de la persona que filmó, porque filmó a través de una ventana, CGI o simplemente una broma de algún gracioso. Entonces, al haber encontrado un video mostrando exactamente lo mismo que refiere el testigo, en la misma zona y a la misma hora, eso fue lo que nos decidió a iniciar una investigación más profunda y avanzar con otros parámetros que también se habían volcado en la conversación, otras hipótesis, y que no habíamos profundizado. ¿Y cómo empiezan a investigar, a profundizar en detalles? ¿Cómo empiezan a ver o tratar de entender de qué se trataba esto? Luego de analizar todas las hipótesis vertidas y buscar evidencias para sustentarla y no haber encontrado, por ejemplo, una de las hipótesis que habíamos tomado era chatarra espacial, ingreso de chatarra espacial. No era de las más fuertes, pero no descartamos ninguna posibilidad. Corroboramos de que en efecto había habido un ingreso de chatarra espacial, pero no coincidía la fecha, era un evento anterior. Después la caída de un bólido, o el paso de un bólido por el cielo, pero nuevamente no encontramos ninguna evidencia para sustentarlo. Entonces, al no encontrar esta evidencia, ninguno, fuimos haciendo un descarte. Una hipótesis que podría haber sido bastante firme era que se tratara de centellas por condiciones meteorológicas. No pudimos encontrar mayor dato, no se daban las condiciones meteorológicas para que eso suceda,
Y así estuvimos haciendo la búsqueda de todas las ideas vertidas, las opiniones, las hipótesis, y la única que se sostenía bastante firme era la de estas luces de eventos. Resultaba complicado sostener la hipótesis de un farol trazador de cielo por la cantidad, la velocidad de movimiento, el rango, porque se desplazaban en un espacio de cielo bastante importante, superando los 10 kilómetros. Y con experiencias anteriores, como por ejemplo el caso de Bariloche, de que estos faroles trazadores de cielo de tecnologías antiguas tenían un margen acotado de alcance. Empezamos a investigar, hicimos una interconsulta, de hecho la hice yo, con Marcelo de Moya de Chile, uno de los mejores analistas de imágenes, fotografía y video, que tiene un backup importante de videos y fotografías comparativas, hasta hechas por él mismo y todo, y haber formado parte de un organismo oficial importante como es la CEFA de Chile en la investigación del fenómeno OVNI. Me da una devolución que era en la línea de lo que yo venía pensando, que lo había vertido en el grupo, y empezamos por ese lugar a buscar información sobre eventos que se realizaban en la zona. Eso nos lleva a corroborar varios puntos. Primero, lo de las condiciones climáticas, porque es muy importante, porque hay una gran diferencia entre una nube alta, un techo de nube alta, un techo de nubes baja, y la humedad ambiente. Dicho y sea de paso, una de las hipótesis que se vertían en las redes es que no podía ser un haz de luz láser, porque los haz de luz láser proyectan exactamente eso, un haz de luz, y es visible. Bueno, no todas las tecnologías láser son iguales. Hay equipos de última generación que tienen unos avances tecnológicos muy importantes, que de hecho pueden dibujar una imagen en el cielo y sin vérselas. De hecho, también otra hipótesis decía que no podía ser láser, porque los láser no tienen tanto alcance, siendo que hay láser de mano, punteros láser, de hasta 11 kilómetros, estos famosos láser verdes, que están prohibidos apuntarlos al cielo, donde hay rutas comerciales, porque pueden afectar la aeronavegación o cegar a los pilotos. Es muy peligroso eso. Bueno, encontramos que hay equipos que son capaces de superar esos 10 kilómetros perfectamente, que no necesariamente se tiene que ver el haz de luz, y en este caso la baja humedad en el aire hubieran hecho bastante complicado que se vean estos haces de luz. Serían más visibles con humedad presente en el aire y la refracción de la luz en esas partículas de humedad en suspensión. Una vez que ya teníamos definido que la hipótesis a investigar era esa, fuimos en esa dirección y repartimos tareas. Por ejemplo, alguien se tenía que ocupar de buscar el posicionamiento geográfico. Empezamos a buscar en las redes sociales, como comentaba, aparece otro video de otra persona, la que filma, da una ubicación geográfica, ubicamos el lugar, y ese otro video nos permitió corroborar una hipótesis previa que teníamos sobre el video que todo el mundo conoce, del cual se viralizó de manera rapidísima, que era el del sujeto de estudio, que había un patrón de movimiento en las luces. Se hizo más evidente en el segundo video y coincidía perfectamente ambos patrones. Eso nos da la seguridad de que se está hablando del mismo evento con concordancia en fecha.
las luces se comportaban exactamente iguales y en el mismo patrón. Después nos dimos a la tarea de buscar también en redes sociales, en toda la web, eventos en esa zona. Nos encontramos con una lista bastante importante, más de 30 eventos en esa semana, pero en particular había 4 o 5 eventos en fechas muy cercanas y en la fecha exacta. Había una fiesta importante, una fiesta internacional, la Breche, que en primer momento era la hipótesis más fuerte. Podíamos especular, y por eso no cerramos el informe, hicimos un informe preliminar, lo dejamos abierto porque había que corroborar que hayan hecho pruebas de equipo, que se podía haber debido este avistamiento a pruebas de equipos previos a la fiesta. Lo dejamos abierto y quedaba latente este dato del Native Beach Club de que había sucedido un evento el día 30. Como no podíamos aseverar a ciencia cierta que había sido ese el que había provocado este avistamiento, nos dimos a la tarea de seguir investigando y empezar a corroborar, a recabar mayor cantidad de información, hasta que dimos con videos de gente que concurrió a la fiesta y presentado por quienes organizaban el evento. Y ahí dimos con los videos que se comparten en el informe, en el cual se ven los haces de luz coinciden perfectamente con los del avistamiento de los dos videos. El alcance también es posible, no hay obstrucción de edificios que puedan cortar estos haces de luz y le permiten perfectamente llegar a donde fueron avistados estas luces en el cielo. Todo esto nos hace concluir que debido a la gran cantidad de información y de pruebas y evidencia de que es posible que esas luces se encuentren sobre los cielos de Escobar, sean vistos en la altura de la ruta 9 y ruta 25, la capacidad técnica, la coincidencia horaria, las filmaciones de los dos testigos y el patrón rítmico de estas luces. Estos equipos robóticos se pueden setear, por decir de alguna manera, de muchas maneras para que describan distintos patrones en el cielo donde sean reflejados. La investigación fue... Cada uno tomó un rol de investigación y a la vez todos estábamos investigando todas las variables. Entonces, cuando presentamos toda la evidencia, tanto Pablo como Cecilia como yo, concluimos que eran inequívocamente la fuente del avistamiento de las luces sobre el cielo de Escobar. Y podemos entonces resumir o plantear cuál es la conclusión a la que llega Fenix 4 sobre este fenómeno. La conclusión a la que llegamos es que lo que se observa en el video corresponde a una fiesta electrónica con iluminación láser que se estaba llevando a cabo en esa fecha en el Native Beach Club de Cardales. En el primer video no hay ningún tipo de referencia de dónde se está captando ese video, sino que solo menciona que está las luces sobre el cielo de Escobar. Pero en el segundo video que logramos encontrar, sí hacen una referencia, quien está tomando el video, de que se encontraba en la ruta 9 y ruta 25, en la intersección de ruta 9 y ruta 25. Esto nos posiciona a exactamente 10 kilómetros de
el Native Beach Club, del evento, de la utilización de esos sistemas robotizados láser que son capaces de hacer esos patrones y más, porque lo que observamos es que había un patrón repetitivo en el desplazarse de las luces. Con toda la evidencia, no solamente la concordancia de día y horario, sino con imágenes, tanto fotografías como videos, nos dan la certeza de que lo que se ve en los cielos o en esos videos de los cielos de Escobar y de Cardales no sería otra cosa que un sistema robotizado de luz láser que se vio proyectado por encontrarse una nubosidad baja y una baja humedad ambiente. Guillermo, muchísimas gracias. Antes de irnos, me gustaría que nos cuentes qué es, dónde nace Fénix 4. Fénix nace como una startup de desarrollo investigativo. Cuando hablamos de desarrollo investigativo, estamos hablando de desarrollar una metodología de trabajo ordenada, metódica, utilizando los principios del pensamiento científico. Esto nace de la necesidad de la llamada nueva ufología, en la cual ya no alcanza con quedárselo con lo que el testigo dijo o lo que al investigador le parece, y solo quedar en una charla coloquial de algunos conocidos o en alguna entrevista que esa información llegue a otro investigador, sino a generar un documento en el cual los dichos, los rastros que se pueden haber dejado de ese avistamiento, de ese caso, sean preservados para que otros investigadores, y compartido, ¿no? Y para que otros investigadores a lo largo de este nuevo mundo globalizado puedan acceder a esa información, compararla con casos que tengan y que le hayan sucedido o estén investigando ello, para sacar similitudes. Todo esto con el fin de darle un avance a la ufología y que no se quede solamente en relatos, dichos y opiniones, sino que hayan documentos en los cuales haya una interconsulta. También nos dedicamos a agarrar un caso que tenga datos, que hayan tomado datos, como por ejemplo lo que hacía Fabio Serpa, ¿no? De esta vieja nueva ufología, porque por poner ejemplo a Serpa, trabajaba con un equipo multifactorial, ¿no? En el cual si habían quedado un rastro, tomaba un molde del rastro, si al testigo lo entrevistaban, después iba un psicólogo, analizaba sus respuestas, después había un médico si había quedado alguna lesión o algo, y eso fue dejando todo un registro a lo largo de sus investigaciones, que es lo que permite que otros investigadores, a lo largo de todo este mundo globalizado que tenemos ahora, pueda comparar con casos de su zona, su región, y que esté investigando y a ver si encuentra similitudes con estos mismos casos. Entonces es como volver a hacer un trabajo que se dejó de hacer y que solamente se llevaba por los dichos, los comentarios, lo que me parece o lo que cree haber visto una persona, y se vuelve a tener esos registros para la interconsulta. Esto lo que hace es echar luz sobre un fenómeno que ya, si bien es complejo, con esa actitud o esa metodología, trabajo de la vieja ufología, lo único que hace es poner una tapa sobre lo que podría haberse dilucidado si se hubiera compartido la información o se hubieran tomado datos. Básicamente lo que pretendemos con Fénix es que este método de investigación metódico pueda ser aplicado para hacer distintas investigaciones.
También nos dedicamos a analizar datos de casos antiguos o casos que se den en la actualidad y corroborar esos datos. Intentar corroborar esos datos, que no se queden en dichos, sino en evidencia. Se utilizan distintas metodologías, como por ejemplo la ley de acceso a la información pública, donde se pueden pedir archivos de esas fechas, datos, por ejemplo, de actuaciones policiales, militares, de corroborar lo que un testigo dice haber visto, por ejemplo, un helicóptero militar aterrizar en tal lado, con tal matrícula. Bueno, a través de la ley de información poder pedir esos datos para poder corroborar lo que el testigo dice y así dejar un registro que sirva para futuras investigaciones. Esto lo viene llevando a cabo Fénix desde mediados del año 2019 más o menos, que es donde empezamos a trabajar con esta configuración de Fénix, y la verdad que nos ha traído muchas satisfacciones, como por ejemplo el reanálisis o la revisión del informe del caso Bariloche, en el cual pudimos corroborar que muchos datos que se volcaron a ese informe eran erróneos y poder presentar esa documentación y esas evidencias para que se tengan en cuenta y hacer una revisión, por ejemplo, del caso Bariloche. Un caso ícono, no solo en la región, sino a nivel mundial. ¿Y por qué Fénix 4? Bueno, el nombre Fénix 4 es casi una novedad cuando se conocen los detalles. Nosotros pertenecíamos a un grupo con mayor cantidad de participantes que tenían exactamente la misma visión y misión que tenemos en Fénix. Después de una decisión unilateral de integrantes del grupo de no continuar en esa línea ni perteneciendo a ese grupo, es que decidimos nosotros continuar con ese legado porque creemos en esa misión, en esa visión investigativa. Y bueno, sale casi de una obviedad como renacer de las cenizas. Y 4 porque somos 4 los integrantes del equipo, porque son los 4 elementos, porque tenemos 4 miradas completamente distintas de cómo vivir y cómo investigar el fenómeno, pero con la firme convicción de presentar evidencias. Y eso lo hacemos a través de utilizar el pensamiento científico, que no hay que confundir con el método científico, primero porque no somos científicos y segundo porque en estos acontecimientos que nosotros investigamos sería imposible utilizar el método científico, pero sí el pensamiento científico en el desarrollo de una investigación. Entonces, sin dejar o sin perder la mirada u opinión que puede tener cada uno sobre el fenómeno, podemos trabajar en un eje común y plasmar las exigencias del pensamiento científico al momento de hacer un análisis, una investigación y llegar a una conclusión en un caso. ¿Y cuál es tu función dentro de Fénix? Mi función dentro de Fénix es la de director. Cada uno de los integrantes de Fénix tiene asignado una tarea de la cual mejor se desenvuelve y no existe una directiva así impuesta o una orden de trabajo, sino un plan de trabajo en el cual presento, por ejemplo, una metodología o un diagrama de cómo llevar a cabo la investigación, qué datos sí, qué datos no, lo ponemos a votación y cuando tenemos un consenso vamos desarrollándolo de esa manera, y si hay alguna modificación que hacer o una opinión de cada uno del equipo la puede vertir perfectamente, y si eso beneficia a la investigación y la hace más dinámica y facilita mucho más en la manera de proceder, se incorpora y
y seguimos adelante trabajando. El núcleo de Fénix somos 4. María Cecilia de Sumo, Pablo Álvarez, Guillermo Víctor y quien habla, y un cuarto integrante que prefiere conservar el anonimato por razones personales, lo cual entendemos, que denominemos el señor X. Así de manera jocosa lo hemos denominado el señor X. Pero Fénix tiene una gran cantidad de asesores externos, que son personas idóneas en cada una de las materias que les compete. Por ejemplo, hay astrónomos, especialistas en análisis de imagen y video. Si bien yo hago lo que es analizar imágenes y video, contamos con asesores en esa materia, personas reconocidas que han trabajado hasta en organismos oficiales cumpliendo esas funciones, astrónomos, como mencionaba antes, especialistas en óptica, médicos, psiquiatras, psicólogos y todo lo que podamos llegar a necesitar, físicos teóricos, como decía, todo lo que podamos llegar a necesitar para hacer este tipo de investigaciones. Fénix analiza casos de fenómenos aéreos anómalos, entonces también contamos con una gran cantidad de pilotos de aviación, que pueden dar testimonio, ayudarnos con lo que es la lectura de cartas de vuelo, infinidad de asesores. Esto se consigue a través de las agendas personales de cada uno, que a lo largo de todos estos años hemos sabido cultivar de estos contactos y los hemos invitado a participar, a formar parte del equipo como asesores externos. Finalmente, Guille, ¿cómo hace la gente para contactarse con ustedes, para plantearles casos, para pedirles información, etcétera, etcétera? Bueno, lo pueden hacer de varias maneras. Para contactarnos, mandarnos información, video o algún dato que ustedes crean relevante, lo pueden hacer a través de nuestro mail, que es investigacionesfenix4@gmail.com, y si no, también a través de nuestras redes sociales, como Instagram, que es investigacionesfenix4, Twitter o X, Fénix4ARG, ARG de Argentina, y en la web nos pueden encontrar como Fénix-4blogspot.com, y si no, también a nuestro Facebook, que es Investigaciones Fénix 4. En todos esos lugares nos pueden encontrar. Lo pueden hacer vía mail a nabucodonosor22@gmail.com, a Instagram como Guille Victory, y si no, en Facebook como Guillermo Victory. Muchísimas gracias, Guillermo, muchísimas gracias a todo el equipo de Fénix 4 porque hacen un trabajo maravilloso. Pronto quiero hablar con Ceci también de algunos de los casos y seguir viendo, ¿no? Porque de verdad el trabajo que ellos tienen es realmente muy interesante en cómo lo trabajan. Así que bueno, gracias por todo y vamos a seguir adelante con una experiencia en primera persona que la estoy buscando ahora. Denme 3 segundos. Que aquí lo encontré. Quería buscarlo porque es un WhatsApp que me mandaron a la Huella OVNI, que es como siempre, vamos a decir el teléfono de la Huella OVNI. Si lo tuviese a mano, esto tendría un ritmo increíble, discúlpenme. Es más 54 911 60 45 41 50, más 54 911 60 45 41 50, y el mensaje que me llegó dice: hola Jorge Luis, mi nombre es Raúl, te mandé un audio de mi vieja, de mi mamá, es en Argentina,
por Instagram hace tiempo. El tema es que descubrí que no se escucha. Jajaja. Creo que es por lo que lo mandé por Instagram web. Así que por las dudas te lo reenvío por acá. Yo me imaginé que tenés tantos audios de la gente que no has podido echarle un vistazo al nuestro, y eso está perfecto. Tal vez el audio no está tan bueno para el programa y eso también lo reentiendo, pero bueno, por las dudas, que sea lo primero, te lo dejo por acá. El otro día escuchaba un capítulo de La Huella OVNI que hablabas de por qué hay gente que ve todo y otros nada, como yo. El tema es que escuchar a un ser querido como mi mamá, que está en plena conciencia de sus facultades, que es una persona estudiada y que cuenta esas cosas, y dudar, es muy difícil para mí no creerle. Es mi vieja, qué sé yo. De nuevo te detallo lo que puse en el Insta. El nombre de ella, tiene 80 años y la mayoría de los casos que atestiguó son de Mendoza. El primero cuando ella tenía 5 años, en el 50, el segundo en octubre del 68, el tercero también en el 68, el cuarto no especifica fecha, pero calculé que en el 75, el quinto en el 80 y el sexto en el 85. Bueno, Raúl, te pido disculpas y es lo que les pido siempre. Si ven que el audio que ustedes no me mandaron no salió, insistan. No me molesta a mí, si lo tengo ya programado se los voy a decir, y si no lo encuentro les voy a decir, perdonen, mándenlo de nuevo. Es que a veces llega tanta información y tanto material que es muy difícil encontrarlos, más sobre todo los que mandaron por Instagram. Ahora con el WhatsApp es más fácil porque yo no les contesto hasta que ya tengo el audio bajado y ya está en la carpeta organizada. Así que bueno, si les parece, vamos a escuchar este audio. Y yo había tenido 5 años. Y la luz, una luz, que es como un haz de luz hermoso también, muy LED, iluminó parte de la casa de doña Elda acá enfrente, así, como un reflector, pero así, no con el haz para arriba como los ponen en los edificios, hacia abajo. Y cuando iluminó así que todo dijo, ¿qué pasa? Pensando un avión, un helicóptero, no sé, acá no veíamos un helicóptero ni soñando. De noche, tarde noche, verano. Se cortó la luz de la casa, primero se cortó la luz de la casa, porque estaba la luz del puerta abierta, el portón abierto de par en par. Se corta la luz y pues todos opinaban, 4 personas grandes, un cortocircuito, no sé qué, si no estallaba nada, y se cortó la de la calle, ahí todos juntos. Y la luz se mantuvo un poquito, y así como también como que se cortaba, todo al mismo tiempo. Cae las de luz ese, se ve, ¿qué pasa? Mira, y hay el zumbido. Lo que hizo que se asustaran los mayores que estaban ahí con nosotros. Habían 4 personas y me acuerdo muy bien quiénes eran. Fue el zumbido. Por eso pensaban, es un avión. Y estaba, como es en febrero, en enero, viste que se sabe nublar a la noche. Se nubla como si va a llover. Había un manto así de nube, y en la oscuridad del patio todo eso estaba al aire, ¿viste? Esa entrada era la misma. Cuando dicen, miren, había como, ¿cómo te diré? Estaban las nubes y había como un canal, así que cruzaba, así del oriente del occidente al oriente, rojizo, rosadito. Es como si vos ves una torta con crema chantilly y le pasás el dedo con alguna cosa. Eso había. Cuando vino la policía, lo llevaron hasta allá y vieron, y el policía con la linterna, nunca me había una linterna así. Y más tarde, ya nos vinimos a hablar, y mi mamá dice que a dormir. Después vinieron, yo sentía de fuera que vino gente para un auto, hablaban y habían venido gente del ejército, no sé de dónde. El segundo que viste recién fue... La formación, tenía 23 años cuando me puse novia con el papi, en el año 68, en octubre. Patente, me acuerdo que nos habíamos sentado los dos en el piso ahí, el papá ya se acostó, se acostó, y dice, mi papá muy mayor, con todos sus ACV encima. Una noche espléndida, quieta, no corría una brisa, nada. Yo miro para el cielo y le digo, uy, Carlos, hay que recoger tu ropa, la ropa de trabajo, porque todavía tenía que trabajar, ¿no? Y la Lala me dice, anda a buscar la ropa. Acá estaba la cocina, salías de esa puerta ahí, estaba el patiecito, estaban los alambres así como está
Y todo esto en una pared muy bajita que si vos te asomabas así, lo único que falta es que te la roben. Porque ya nos habían robado ropa del fondo, no dejábamos nada de noche. Estaba el baldío ahí. El baldío Y yo me vengo sola para acá, para descolgar la ropa. Y estoy mirando, descolgando así la ropa y veo así como quien ve en el borde de la medianera unas luces, así unas lucecitas. Y digo, que pensé en un tipo con un cigarrillo ahí, mirando. Y digo, Carlos, vení, mira. Y ya cuando llegó, ya vino la Lala, y dice, ¿qué pasa? Dice, son galletas voladoras. No. Y empezaron a salir, pero claro, yo de referencia tenía la medianera. Y empezaron como a salir detrás de la medianera. Cuando llegaron acá, era precioso. Eran dos cosas así, dos platos, así. Redondeles Grandes, así, adelante. Pues los que venían así en forma de B, invertida, punta de flecha, unos al medio y otros grandes hacia, como 4 que iban como llevando la formación. Era una formación. Cuando mi papá vio eso se quedó así. Dice, es una formación. No, fue precioso. Y verlos pasar, y el cielo estaba tan lindo, tan limpito. Y se daba la sensación que volaban arriba de las estrellas, más allá, más arriba, como que iban más alto. Muy lindo, muy bonito. Y cuando los dejamos de ver allá, mi papá se le corrían los lagrimones porque la emoción, yo no sabía qué decir. Vinimos, nos sentamos ahí, no hablábamos, así que pasó. Bien. Por ahí había otros chiquitos que se veían otras luminosidades chiquitas que no sabes qué corno eran, no sabes qué eran. Bueno, mi papá, como buen radiotécnico, ¿qué hizo? Puso el combinado, conectó la antena, la banda, ¿cómo se dice? La que agarra de todos lados y agarra Chile. ¿Qué dice Chile? Sí, se ha visto, papá, un tipo hablaba y decía, sí, entraron por Marambio. Y el Queen Elizabeth está anclado cerca de las costas de Chile, también han tenido el avistamiento, porque le decían así, ha habido un avistamiento. Y después, no sé, creo que después se quedó, vio, qué sé yo, y después nos enteramos que de Uruguay también se había visto. Nosotros teníamos con mi papi otra experiencia, y fue muy bonita. Nos casamos, decidimos casarnos. Bueno, casémonos, la vida. Nos avisa que viene Manolo, el abuelo, el padre del papi, viene de Tucumán. La terminal vieja estaba antes de la peatonal, pero por calle San Juan, a donde está el hotel lindo ese, ¿cómo se llama ahora? Vos ibas por la vereda llegando a Garibaldi, que ahí empieza para la peatonal empieza la calle San Martín, ahí estaba la terminal. Y la salida de la terminal estaba al otro lado, creo que es el Sheraton, ese hotel, ese que tiene el muñeco fiero ese en la puerta. En esa zona estaba la terminal de ómnibus. ¿Te imaginas que era chiquita, salían ómnibus chicos? Llegamos ahí y íbamos tarde y no podías entrar porque por ahí entraban los micros, había que entrar por el otro lado, entraban los peatones. Digo, metámonos por acá, hay mucha gente que está entrando, va a llegar tu papá y no nos va a ver, no nos va a encontrar. Y íbamos entrando y iba un señor delante nuestro y gente atrás, y yo miro, porque no sé por qué siempre andaba mirando el cielo. Le digo, Carlos, mira, vimos exactamente lo que era la forma de un platillo volador. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. Arriba se le veían las como unas ventanitas en lo que lleva. Era el clásico platillo volador, eso que vos tenés ahí. Y yo lo miro y digo, mira, qué suegro, qué papá. Y el papi se queda así mirando y no dice nada. Y el hombre de adelante mira también. Es el hombre que hizo así, para saber también que era un creyente de esto. Y en eso que estamos mirándolo todo, yo le decía, mira, es un plato. Hizo así. Quedó la luz así, ¿viste? Sí, era un plato volador de los que vemos en los dibujitos. De repente lo estábamos de mirando. Golpe así rapidísimo. Claro, es como que uno de los balanceos es así y se desplazó. Muy rápido. Rapidísimo. Entonces ahí el papi contó. Dice, nosotros cuando nos encontrábamos que íbamos de una batería se llamaban a los grupos electrógenos que movían las luces y todos los pozos de petróleo, íbamos a llevar auxilio o a lo que fuera,
si nos daba ganas de ir al baño, nos bajábamos en pleno campo, íbamos campo traviesa, y se bajaban y iban al baño. Y bueno, dice papi, yo estar sentado cruquié y ver que se te vuela por la cabeza así, muy, ella hacía ahí, una especie de cigarro así, muy luminoso, hermoso. Otros decían, sí, che, andaba el micro, ¿vieron el micro? Era otro con forma de micro, sin ruedas, pero con ventanillas, así. Y ver los que se deslizaban, los que lo estabas mirando y por ahí y se iba, como un disparo. Y un día uno de los yanquis, de los norteamericanos, dice, no comenten eso con la gente que es de acá, de la zona, porque se van a asustar y nos pueden abandonar un pozo y puede haber una tragedia. Si ellos lo ven, y muchos lo veían, se quedaban mutis, ¿viste? No decían nada. Porque también había mucha gente que decía, son las brujas, son muy más esotéricos, ¿viste? Más... Entrando a la Flor de Cuyo, cuando entrando por la Perito Moreno, que entrabas por unas subidas, sí, claro, y voy subiendo del Meari y lo veo. Entonces yo frené, como no se podía frenar porque no había una calle, un sendero determinado, los pasos que subieron el auto. Era una calle, pero de tierra. Y me paré, ya me bajé también, porque no puede ser... Era, ¿viste las cápsulas de los huevitos Kinder? ¿Viste las capsulitas? Era una cosa así. Pero tenía, por ejemplo, arriba le salían destellos azules. Tenía como un aura celeste. Era el huevito Kinder, pues habrá sido plateado. La forma. Sí, la capsulita. Sí. Y tenía un aura de... Pero estaba hecho de luz. Claro, una aura luminosa. Sí. Y con toda esa base que era, sí, era como algo que se daba reflejo. Y por arriba le saltaban como unas chispas así, como si fueran cortocircuitos, así. Unos más rojitos, otros más azules. Y cuando llegué acá, ya lo estaban pasando por la radio, y no sé quién había venido llegando en micro. Nosotros tenemos la parada del micro acá, y que habían visto unas luces, un artefacto que parecía una luz, que parecía todo hecho como una bola de gas luminosa, qué sé yo, las cosas que decían siempre que eran tan poco convincentes, pero bueno. Y lo vio mucha gente, yo creo que esta foto le sacaron, no me acuerdo. Y no me acuerdo quién fue que iba bajando, de que venía desde allá de la plaza, de la parada de la plaza, en el estribo del micro, y cuando iba llegando acá lo vio también. Lo vio así entre los árboles, ¿qué pasó? Y yo cuando empezamos a comentar y lo escuchamos en la radio, digo, yo lo vi en vivo y yo venía, no asustada, ¿viste esas cosas que te pasan? Es como si vos salías a la puerta y te encontrás con un auto 0 kilómetros y te lo ganaste. Toma, estas son todas las llaves, tiene todo pago. Y te quedas, ¿que es un sueño? No es un sueño, no lo puedes creer. Si lo crees. Sí, pero si lo viste, es raro, la sensación es rarísima. La Rioja fue cuando, ese sí, ese fue, pero eso, 85, ese fue el año del terremoto. Y nos sentábamos en la puerta de la casa de Manolo y esa calle se veía, como nosotros vemos la cordillera nuestra acá, ahí la cordillera es selvática. Y salían al atardecer, ¿te acordás los platillos voladores de las luces de La Rioja? Salían, por ahí estabas mirándola y se iban. Pero como un tejo. En los cerros. Pero nosotros, como nos pasábamos buscando las luces. ¿A qué hora? Al atardecer. Yo he visto 2, 3. Por ahí mirabas, no había ninguna. Por ahí de vez en cuando aparecía una más grande. No faltó quien dijo que sí, que ahí venían las naves, esas luces, porque todo eso le llaman, esa zona le decían el farallón negro. Y decían que había mercurio, puede ser. Eso no, el otro, ¿cómo se llama? Uranio. Eso. Dice, todos vienen a cargar acá. Y una viejita nos dijo, dice ahí en el Farallón, dice, hay una ciudad que está en las cuevas del Farallón. Siempre hay una ciudad. Había una ciudad donde... Y ahí cargan las luces, son los que transportan el metal. Una vieja que parecía una brujita buena. Muchísimas gracias, Raúl, por el testimonio de tu mamá. La verdad que me parece asombroso. No hay que comentar y no suelo comentar, pero quería decirlo y disculpas por la demora. Bueno, yo tenía miedo de no llegar a la hora cuando empecé a plantear el capítulo y nos queda muy largo. Creo que hay muchos temas interesantes. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por llegar hasta acá.
Les pido que me sigan en Instagram, @JorgeLuisSoficial, en Twitter, @JorgeLuisS_77, mi mail que es las historias de George, las historias de Georgia, @gmail.com. Les pido que me sigan en YouTube, en Spotify, en iVoox, en donde estén escuchando, que recomienden este espacio y que entre todos lo hagamos crecer. Mientras tanto, lo que digo siempre, sigamos mirando al cielo, sigamos manteniendo ese silencio ante tan grandes preguntas que hace tantas y tantas generaciones nos hacemos sin poder hasta el día de hoy tener una respuesta definitiva. Gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau.